Vamos a continuar con los temas 8 y 9. En esta unidad vamos a seguir conociendo las diferentes opciones que nos muestra la empresa. Ahora, dentro del menú Sistema, Empresas, vamos a seguir introduciendo datos de empresa. En la primera opción, Cuentas bancarias, se recogen las diferentes cuentas bancarias con las que vamos a trabajar para el pago de los seguros sociales, de los modelos de Hacienda. Mediante esta opción podemos añadir tantos números de cuenta como necesitemos. A la hora de añadir, veis que el número secuencial lo marca directamente la aplicación. El número del formato del talón, aunque no es necesario, hay que introducirlo. Ahora buscamos nuestro banco. Y aquí introducimos el número de cuenta. Veis que el dígito de control lo marca directamente el programa. Es una forma de comprobar que los datos que hemos introducido son correctos. Ya tenemos nuestra nueva cuenta creada. Ahora, dentro del menú Sistemas, Empresas, podemos crear centros de trabajo y también departamentos. Esta empresa, veis, tiene varios centros de trabajo situados en diferentes provincias: Barcelona, Valencia. Para introducir un centro de trabajo es tan fácil como pulsar en la pestaña Añadir y vamos introduciendo los datos de nuestro centro de trabajo. Lo mismo ocurre con los departamentos. Para añadir, solo tendríamos que asignar un código al departamento y un nombre. Vamos a salir de esta opción y ahora nos vamos al menú Sistema, Empresa, Datos de nómina. Vamos a conocer los datos para la elaboración de las nóminas y los seguros sociales. Estos son los datos más importantes de la empresa. En el sector cotización, veis, se deben consignar un código correspondiente a la cuenta de cotización asignada por la Seguridad Social al iniciar la actividad empresarial. Por ejemplo, en régimen general, aquí sería donde pondríamos nuestro código cuenta de cotización. Aquellas empresas que contraten trabajadores aprendices o trabajadores en formación y los consejeros y administradores de sociedades mercantiles que desempeñen funciones de dirección o gerencia y tengan una cuenta de cotización diferente, habría que añadirlas aquí según la opción. También existen otros colectivos con cuentas especiales, como se muestra en la siguiente tabla. Aquí se recogen todas las peculiaridades de cotización. En la opción Cuentas bancarias se indicará el número asignado para identificar la cuenta bancaria utilizada para el pago de los boletines, de las nóminas o de los modelos de Hacienda. Para asignar una cuenta bancaria, pulsamos en la lupa y vamos asignando las cuentas bancarias que vayamos a utilizar para Hacienda y en esta opción para las nóminas. En esta opción de tablas de cotización a aplicar se especificarán las tablas necesarias a la hora de calcular las cotizaciones de los trabajadores. Nómina Plus selecciona por defecto la primera tabla de las listas correspondientes a tipo, base, autónomo y régimen general. La podemos seleccionar aquí. ¿Vale? Lo mismo ocurre con la siguiente. Ahora vamos a la pestaña General. En la ficha Pagas extra, ¿veis?
Se podrán controlar los descuentos que se desea aplicar en el cálculo de las gratificaciones extraordinarias de los trabajadores, puesto que pueden descontarse los días de inactividad, debido a que éstas solamente se devengarán por los días efectivamente trabajados, salvo que exista alguna norma expresa que indique lo contrario. Si seleccionamos esta opción, descontaríamos los días de asentismo. En esta opción, descontaríamos los días de huelga. Esta opción, aplicar última antigüedad, es para cuando se calcula una paga extraordinaria. Activando esta casilla se podrá optar o bien por incluir el importe de la última antigüedad correspondiente al mes de la propia paga extra, o bien se podrá incluir la parte proporcional de la antigüedad generada en el periodo de devengo de la paga extraordinaria. ¿Vale? Aquí se descontarán los días de accidente laboral, los días de accidente no laboral, la maternidad. ¿Vale? En el sector cálculo en altas, veis que está marcado. Se podrá configurar el cálculo de la nómina de los trabajadores que se acaban de incorporar a nuestra empresa, para determinar que estos trabajadores, el cómputo de días de la nómina sea o bien por días naturales, activando esta casilla, o se realice por el total de 30 días al mes. En el sector antigüedad, si se activa, la antigüedad comenzará a contar desde el 1 de enero, con independencia de la fecha de contratación del trabajador. En el sector recargo en TC, se podrá señalar el porcentaje de recargo que se aplicará si se incurre en mora o apremio, o si se solicita pago fraccionado o un aplazamiento de deuda, ¿veis?, con la Seguridad Social. Se puede activar la casilla omitir bonificaciones si se desea que el programa no incluya ninguna bonificación en la liquidación de cuotas. Eso ocurre en el caso de que paguemos, por ejemplo, unos seguros sociales fuera de plazo. En el sector cotización AT y EP, únicamente se mostrará activo si su empresa pertenece al régimen agrario, y así lo ha establecido en el proceso de creación de la empresa. En este caso, establecerá si se aplica el régimen general, opción marcada por defecto, o por peonadas, ¿veis? En cuyo caso la base mínima por accidente de trabajo y enfermedad profesional será calculada multiplicando el mínimo diario por accidente laboral y enfermedad profesional del régimen general por el número de jornadas reales realizadas durante el mes. En el sector liquidación de vacaciones y finiquito, se configura la fecha desde la cual comenzará a contarse el año natural de la empresa, así como el número de días al año que deberá tener cada trabajador de vacaciones. ¿Veis? Esta empresa empieza a contar desde el día 1 del mes 1 y tiene 30 días de vacaciones. Si marcamos la opción descontar exceso de vacaciones, es cuando el trabajador ha disfrutado más días de vacaciones de los que realmente le correspondan. Esto es a la hora de calcular su finiquito. En esta opción marcaremos si cotizan a la Seguridad Social y en esta al IRPF. En el sector exclusión de base se podrá marcar el plus de transporte para establecer si se excluye de la base en función a la cotización
o en función al abono de concepto. En este sector, imprimir nóminas, si pulsamos en la lupa, se obtendrá una lista de los posibles formatos, pudiendo seleccionar los criterios de ordenación a la hora de imprimir las nóminas, por código de trabajador, centro de trabajo, apellido, departamento. En el sector datos seguros sociales podemos marcar si la liquidación se hace separada de cuotas, podemos pedir un abreviado por trabajador y la forma de presentación de los seguros sociales, que siempre será mensual. En la ficha concepto aparecerán los diferentes conceptos correspondientes al convenio asignado a la empresa al crearla, ¿vale? Y en la pestaña añadir podemos seguir añadiendo conceptos. En la pestaña antigüedad aparecería la antigüedad que hemos creado anteriormente en nuestro convenio, y lo mismo ocurriría en las pagas. Aquí aparecería la forma de pago de la incapacidad temporal. Nos aparecerían también, por ejemplo, los complementos que explicamos en unidades anteriores, si los tuviéramos dados de alta en nuestra empresa. En esta ficha cotización especial marcaríamos si nuestra empresa está excluida de la cotización por alguna de las contingencias comunes. Se complementará esta ficha en el caso de estar excluida en alguno de los casos que nos marca: protección a la familia, jubilación, y para las empresas colaboradoras en la gestión de la seguridad social. Marcaríamos la opción según corresponda con nuestra empresa. En la ficha funcionarios integrados, para las corporaciones locales que tengan suscrito un concierto con la Tesorería General de la Seguridad Social, ¿vale? Y en esta pestaña se darán de alta los distintos importes de bonificación por formación profesional de la empresa. En la opción añadir vemos los campos: cuenta de cotización a la que se aplica, el año, el mes, el importe, el tanto por ciento a aplicar, y nos saldría la bonificación. ¿Vale? Ya os he dicho que estos datos son muy importantes. Ahora en el menú Sistema, Empresas, Paso de datos. Esta opción nos permite el paso de datos modificado de la empresa a trabajadores. Se actualizarán los conceptos salariales nuevos que hemos creado también y las pagas a todos los trabajadores. El resto de datos, al modificarlos en empresa, se modificarán para el trabajador sin necesidad de hacer el paso de datos. Seleccionaríamos los datos a traspasar y los trabajadores, y le daríamos a la opción aceptar. ¿Vale? Veis que el programa está calculando. En este mismo menú tenemos la opción también de pedir un listado de costes, de todos los costes que afectan a la seguridad social, a las nóminas. Seleccionaríamos el año, el mes y los trabajadores. También los podemos hacer por todas las empresas. Y le damos a la opción aceptar. Si lo pedimos por pantalla,
se nos muestra el listado. Ahora vamos a conocer el menú Trabajadores. Si seleccionamos Trabajadores, Datos de trabajador, vemos los diferentes trabajadores que tenemos dados de alta en nuestra empresa. Para añadirlo, le daríamos a la opción Añadir. Pero vamos a ver un trabajador que ya tengamos creado para que podáis ver los datos. En esta primera ventana se nos muestra el código que le hemos asignado, el DNI, todos los datos del trabajador, el nombre, aquí seleccionaríamos que es una mujer, el número de la seguridad social, su estado civil y los datos de su domicilio. En la pestañita Profesional vemos los datos del centro de trabajo que podemos seleccionar aquí, del departamento, el convenio que se le aplica, esta sería la categoría salarial, se le aplica el convenio de oficinas y despachos y la categoría profesional definida como nivel 1, la antigüedad que tiene en la categoría, el puesto de trabajo, el grupo de tarifa, el epígrafe de accidentes, el código CENAE y aquí la forma de cobro de este trabajador. En esta opción veríamos los datos para el cálculo del IRPF. Muy importante, la clave de percepción. Con la ayuda de la lupa se indicará la situación del empleado. Si es trabajador por cuenta ajena, pensionista, ¿veis? En esta opción marcaríamos el número de hijo. En los campos bruto anual y tanto por ciento de IRPF se dejará en blanco, ya que el programa lo calcula solo. El bruto anual es el resultado obtenido en función de los conceptos retributivos del trabajador. Y el IRPF se obtiene en función de los datos informados de ese bruto anual y de la situación familiar del trabajador. Si pulsamos en IRPF, vemos la ficha de la situación personal del trabajador. ¿Vale? Aquí añadiríamos si es minusválido, aquí el número de hijo, por año de nacimiento, los ascendientes son los datos del modelo 145. Y en esta opción tenemos los datos económicos, veis, del trabajador. Le damos a la opción sí y ahora vamos a ver los datos del contrato. En la pestaña Contrato se contemplan los datos referentes al contrato de trabajo, imprescindible para el cálculo de la cotización. En esta opción seleccionamos el tipo de contrato. Por ejemplo, ordinario indefinido. En esta opción el código que le asigna la seguridad social. Aquí, si pulsamos en datos de contrato, vemos los datos adicionales del contrato. Grado de minusvalía, colectivo incentivado, ¿vale? Vamos añadiendo en función de los que necesitemos. Esta pestañita, datos de cesión, sería para los casos de las empresas de trabajo temporal que ceden trabajadores a otras empresas.
añadiríamos aquí. ¿Veis? En datos adicionales pondríamos más datos adicionales del contrato. Mujer subrepresentada, exclusión social. Y en bonificaciones seleccionaríamos la bonificación en caso necesario. Todas las características del contrato de trabajo del trabajador que estemos dando de alta en ese momento. Estos serían los datos para el fichero contrata, que en esta versión no podemos verla. Aquí seguimos añadiendo datos, un contrato temporal, la cotización al desempleo, que sabéis que es diferente según el contrato, sea por duración indefinida, a tiempo completo o a tiempo parcial. Esta pestañita la marcaríamos para los contratos temporales inferiores a 7 días y esta para la exoneración de los contratos de los mayores de los 65 años. ¿Vale? Por si tiene algún tipo de bonificación y la fecha de bonificación. Aquí seguimos añadiendo la fecha de origen, la fecha de inicio, fecha de fin en su caso, si ha habido prórroga, las horas de trabajo, el tanto por ciento de la jornada, si se excluye de la cotización por desempleo o formación, el tipo de contrato para los casos de pluriempleo, aprendizaje, investigación. En conclusión, todos los datos del contrato de trabajo. En la pestañita Forma de cobro nos permite introducir la forma de cobro de los trabajadores. Podemos darle a la opción modificar y vemos que esta trabajadora cobra en efectivo. Si queremos cambiar la opción a transferencia, pulsaríamos en la opción transferencia. En esta parte de la ventana se encuentran los datos de la empresa, ¿vale? Estos son los datos de la cuenta bancaria anterior que habíamos creado por donde la empresa paga las nóminas. Y aquí pondríamos los datos de la trabajadora, de la cuenta bancaria de la trabajadora, de la misma forma que os he enseñado anteriormente. ¿Veis? Y lo mismo ocurre con el dígito de control. En la pestañita Conceptos aparecen los conceptos salariales del trabajador, que se podrán definir unos nuevos si el trabajador tiene alguna peculiaridad diferente a sus compañeros, pero por defecto se recogen los creados en el convenio de empresa, ¿vale? Que se trasladan a la ficha del trabajador. En la opción Paga, al igual que ocurre con los conceptos, se establecen las pagas del trabajador en función del convenio colectivo o de los conceptos creados desde la propia empresa. También se podrán añadir, vemos las diferentes características de las pagas. Y en datos contables, que no tenemos la posibilidad de verlo, se pondrían los datos necesarios a nivel de trabajador para que se puedan producir un enlace contable entre el programa ContaPlus y NominaPlus. Pero no tenemos posibilidad de verlo. Sería lo mismo rellenar campo y conocer las cuentas de NominaPlus. En sistemas, trabajadores, gestión de vacaciones y ausencia, ¿vale? Podemos crear
el calendario laboral personal de todos los trabajadores. En el planning de asistencia, ¿vale?, aparecerán fijados los días laborales, los sábados, los domingos, lo que creamos anteriormente, y se podrán introducir o modificar las ausencias de los trabajadores en dicho planning. ¿Veis que tenemos más opciones? Por ejemplo, las ausencias por enfermedad. En la opción Sistema, Trabajadores, tenemos la opción de cálculo automático de IRPF. Se podrá actualizar el IRPF de los trabajadores que se seleccionen, siempre que estos tengan activado el campo de cálculo automático de IRPF dentro de la ficha profesional del trabajador, que estaba en el menú Sistema, Trabajadores. Seleccionamos todos los trabajadores y le damos a la opción Aceptar. El programa nos dice que el trabajador ya tiene calculado un tipo de retención. Debería regularizar salvo que sea un cálculo inicial del ejercicio fiscal. ¿Veis? Al iniciar cada ejercicio podemos hacer también el cálculo del trabajador. Esta versión no está actualizada y por eso nos da estos problemas. Con esto hemos terminado este bloque.